Qué gusto, qué alegría, qué bendición estar junto a ustedes aquí en Lecciones de Esperanza. Para mí, su servidor Gabriel Moreno, un motivo de inmensa alegría estar junto a ustedes. Y si queremos conocer cómo se relacionan la ley de Dios, el santuario y el sábado y el último conflicto que el pueblo de Dios vivirá, pues no se pueden perder ese capítulo. Muy interesante y no olvidemos compartirlo con amigos y familiares. Estamos tocando el tema de la lección número 9 en esta ocasión, que nos habla de un tema supremamente importante. Nos dice a nosotros el fundamento del gobierno de Dios, o la base de ese gobierno. Y un texto que se nos permitía examinar, estudiar, analizar, era Apocalipsis 14, versículo 17. Allí se nos dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Será el texto en el que se nos invitaba a ahondar durante el proceso de estudio de esta lección número 9. Los adventistas del séptimo día, gracias al estudio intensivo de la palabra de Dios, luego de toda esta época que hemos estado hablando en las lecciones anteriores, ¿verdad?, de 1844, del estudio profundo que hicieron para conocer qué era lo que había pasado, pues llegaron a comprender de una manera muy clara y muy amplia el significado de la ley de Dios en el santuario celestial. Recordemos que ellos estudiaron muy detenidamente el santuario, lo que implicaba y cómo lo que pasaba en el santuario representaba el plan de salvación y el plan de Dios para el pueblo de Él en esta tierra. Al analizar la esencia de la ley de Dios, ellos descubrieron también el significado de algo muy importante dentro de la ley, como lo es el día sábado. De hecho, ese mandamiento, más que ningún otro, identifica a Dios como creador, como soberano, como dueño absoluto de todo lo que existe. Y ese hecho de Dios como creador nos permite tener una base sólida para la adoración. De hecho, dicen algunos que es el fundamento para esa verdadera adoración a nuestro Dios. Es un tema que será realmente, especialmente tratado, analizado, relevante para los últimos días del pueblo de Dios en esta tierra. Por eso es tan importante que lo estudiemos, que lo conozcamos y que lo compartamos con otras personas también. Ahí aparece en este punto, lo estaremos analizando en este tema un poco más adelante, el mensaje de los tres ángeles. Y vemos cómo la ley, el sábado, Dios como creador, se vuelve relevante en la última etapa de la humanidad en este mundo antes de la venida de Cristo. Desde el principio el objetivo de Satanás ha sido frustrar la adoración a Dios. Recuerden que él trató de tomar para él esa adoración que los ángeles le daban a Dios en el cielo, ¿verdad? Y Satanás también sabe que una forma en que puede desviar de la adoración a nosotros es que desestimemos algunos de los puntos de la ley de Dios, ya que él conoce muy claramente lo que dice el libro de Santiago capítulo 2 versículo 10, que quien desobedece en un punto de la ley sea culpable de todos los puntos. Ahora, esta semana estuvimos analizando el vínculo que hay entre el santuario, la ley de Dios, el sábado y la crisis que se avecina para los hijos fieles de Dios, en torno a algo que la Biblia denomina como la marca de la bestia. Y también exploraremos, o estuvimos explorando durante la semana, la relevancia del día sábado para la generación del tiempo del fin. Y vamos a mirar algunos puntos importantes del santuario y la ley de Dios. Un punto que me llamó la atención es que el día de la expiación era un día de juicio, recordamos, era un día donde el pueblo debía estar arrepentido, confesando todas sus faltas. Si alguien no lo hacía, era cortado del pueblo, ¿verdad? Ahora, a todo Israel se le ordenaba participar de ese acontecimiento. Era algo solemne en el cual cada miembro del pueblo debería estar participando. El arrepentimiento, el examen personal, espiritual y la abstención de todo trabajo era algo importante en ese día, como señal de búsqueda de Dios, como señal de reflexión, como señal de un alto en el camino para mirar cómo estaba nuestra vida delante de Dios. Solo ese día el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo. Era solamente ese día de expiación cuando él podía entrar a ese lugar y simbólicamente hacer esa expiación por el pecado. Allí, en el compartimiento más íntimo del santuario, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, recordemos todos que estaba la ley de Dios. Dentro del arca
estaba esa ley de Dios que nos conmemoraba y nos recordaba que así como en el corazón o en el centro del santuario terrenal estaba esa ley hace parte fundamental del gobierno de Dios, es parte de la esencia también de Dios. Allá, entonces, allí la sangre era llevada al santuario, el santuario terrenal, una vez al año, el día de la expiación, y ese día el sacerdote ingresaba y asperjaba esa sangre del cordero sobre el propiciatorio, ¿verdad? En ese lugar es donde se manifestaba la presencia de Dios a través de la Santa Shekinah, o en el día era una nube y en la noche era una columna de fuego. Cada sacrificio ofrecido revelaba la misericordia de Dios hacia los seres humanos pecadores y caídos. Ahora podemos ir nosotros a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Allí, al apóstol Juan, el profeta Juan, estando en la isla de Patmos, en esa rocosa isla, desterrado, Dios le da una visión. Y en medio de esa visión Dios le permite ver algo allí interesante que lo relata en Apocalipsis 11, 19, diciendo: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Aquí vemos que cuando él tiene esa visión, se le permite ver el santuario celestial y allí él puede ver algo. Veía el templo y veía el arca del pacto en ese santuario celestial. Cuando los primeros creyentes adventistas estudiaron las enseñanzas bíblicas sobre el santuario, comprendieron la importancia de la ley de Dios y el sábado allí en el centro de esa ley maravillosa. Razonaron que si la ley de Dios estaba presentada en ese lugar tan perfecto, en el santuario celestial, y hacía parte de los elementos que estaban dentro del arca del pacto, indudablemente, pues la ley de Dios no había sido eliminada, sino que se mantenía. Como todo lo que proviene de Dios es eterno, su ley también lo es. Nosotros como adventistas del séptimo día seguimos los pasos de los apóstoles, de los reformadores protestantes que defendieron la santidad de la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3, allí se nos dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hay algunas personas que dicen que cuando Jesús vino a abolir la ley, que ya la ley no aplica. Pero mira, ¿cómo sería el mundo si no hubieran leyes? No sé si lo sabías, pero la mayoría, por no decir que todas las constituciones políticas del mundo, se derivan y tienen como base los 10 mandamientos de Dios. El mundo sería un caos, una anarquía total. Por eso el mismo Jesús, como acabamos de leer, Él dice a nosotros en 1 Juan 5:3, en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y que sus mandamientos no son gravosos, no son una carga, no son un problema, son una bendición para todos nosotros. De una manera más clara, Mateo en el capítulo 5 nos registra las palabras de Jesús en el versículo 18. Jesús dijo claramente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto nos habla de la perpetuidad, de la inmutabilidad, de la permanencia, de la eternidad de la ley de Dios. ¿Y cómo lo vemos? El mismo Jesús lo expresó, diciendo que hasta que no pasaran, dice, podrán pasar muchas cosas, pasará el cielo y la tierra, pero ni una tilde se movería de su palabra, lo que Él nos ha dejado a nosotros, y dejó claro que no venía a abrogar. Algunos pero se confunden, porque hay una ley que el apóstol Pablo menciona que fue abolida, pero la ley a la que él hace referencia es la ley de los rituales. Todos esos sacrificios que usaban o que se llevaban a cabo en el santuario terrenal, que apuntaban a Cristo como Cordero, cuando Jesús viene, dejan de tener significado, y es a esa ley ritual o ceremonial que hace referencia el apóstol. Pero la ley de Dios, su ley moral, se mantiene por la eternidad. Estamos aquí porque Jesús nos creó, te creó a ti, me creó a mí. Algunas personas especulan muchas cosas sobre el origen del ser humano, y Satanás se ha encargado de tratar de desenfocar a las personas en el relato bíblico, el relato que Dios nos presenta a través de la santa palabra de cómo fuimos creados, con qué propósito y para dónde vamos. ¿Y por qué lo hace? Porque si afecta esa parte importante, nos va a desviar completamente del plan que Dios tiene para nosotros. Dios es digno de nuestra adoración, no solamente porque nos creó a ti y a mí, sino porque estando caídos en pecado, Él pagó el precio para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos. Una razón más para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios, para ser fieles a Él
La creación y la redención entonces son una razón poderosa para nuestra plena adoración a nuestro Dios. Por lo tanto, también en este contexto de la creación, el sábado es vital para entender el plan de la salvación. El sábado nos habla del cuidado de Dios para nosotros aquí y el amor redentor que tiene por todos nosotros. Vemos entonces cómo el mandamiento del sábado, de hecho, es el único mandamiento que nos menciona y que nos habla de Dios como creador. Apocalipsis capítulo 14, versículos 1, dice allí: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis apreciados, al concluir la semana de la creación, Dios descansó en la belleza y majestuosidad del mundo que Él había creado. También descansó como ejemplo para ti y para mí. Y el sábado es una pausa semanal para alabar juntos a aquel que ha hecho y creado todas las cosas. Cuando adoramos tú y yo en sábado, abrimos nuestro corazón para poder recibir la bendición que Dios ha dejado para todos nosotros y que puso en ese día y no en cualquier día. Por eso vemos que repetidamente la Biblia, desde el Génesis, en Éxodo y en el libro de Isaías, en los evangelios, nos presenta el sábado. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, que luego de crear todas las cosas, Dios bendijo el día sábado, lo apartó y lo santificó y da el nombre particular. ¿Verdad? Qué interesante cómo Dios deja claro lo que Él quiere para nosotros. El sábado nos señala entonces a un Dios creador que nos ama tanto, que nos ama demasiado para abandonarnos a nuestra suerte, y por eso entonces, cuando nos desviamos nosotros del propósito de Él, Él corrió la segunda milla para rescatarnos de ese camino de destrucción y de muerte por donde estábamos transitando. El sábado es un símbolo de nuestro descanso en Dios, de que tú y yo podemos venir, colocar nuestras cargas, descansar en Él con nuestros pecados cuando venimos arrepentidos sinceramente, y Él nos restaura, nos da descanso, nos da paz, nos da perdón, nos da esperanza de vida eterna. Y es una señal especial de que somos fieles a aquel que ha creado todas las cosas. Es una señal de adoración al Dios del cielo. El sábado es un símbolo de descanso, no de obras. Es un símbolo de gracia, no de legalismo, de seguridad, no de condenación, de dependencia de Dios para salvación y no de nosotros mismos. Miremos qué lindas connotaciones nos presenta la Biblia acerca de este día especial, día sábado. Y algo curioso es que aunque muchas denominaciones guarden y observan la ley de Dios, tienen un problema y han cambiado el día. Cambiaron el sábado por el domingo sin tener un sustento bíblico para ello, sino algunos sustentos externos de algunas personas, de algunas organizaciones religiosas, pero nunca con un sustento bíblico para esta práctica. Ahora, esa señal de adoración puntual es importante que tú y yo tengamos claro, porque es valioso que podamos ir a Dios con fidelidad en cada aspecto de la ley. La gente adora normalmente al Creador, o siempre el ser humano ha tenido la necesidad de adorar a algo o a alguien. El Creador, según nos dice la Biblia, es digno de toda alabanza. Apocalipsis 5:9 nos lo menciona. El conflicto entre Cristo y Satanás no es nuevo. Comenzó en el cielo con un motivo de adoración. ¿Recordamos todos que el libro de Isaías capítulo 14, versículo 14 dice que Satanás dijo: subiré sobre las alturas, sobre las nubes, y seré semejante al Altísimo? Él quería tomar para él la adoración que todos los seres del cielo daban a Dios creador. Satanás deseaba esa adoración que pertenece única y exclusivamente al Creador. Apocalipsis capítulo 13, versículos 4, 8 y 16 nos habla de esto. Tiene Satanás un interés en cambiar la adoración y el día de adoración. Por eso Daniel 7:25, cuando leemos tú y yo, allí se nos dice claramente: blasfemará contra el Altísimo, quebrantará a sus santos y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley. Intentará cambiar los tiempos. ¿Y en dónde podrá intentar cambiar los tiempos? En la ley de Dios, especialmente el día sábado, que es el único mandamiento que nos habla de temporalidad, ¿verdad? El sábado que Dios mismo dio como señal de su autoridad en Génesis, en Éxodo, los mandamientos. Cuando Satanás trata de cambiar eso, es una forma en que él trata de usurpar la autoridad divina en el nivel más básico posible y desviarnos de lo que es la correcta, la verdadera adoración a nuestro Dios. Ahora, en este punto particular se centra el conflicto final que tendrá que enfrentar el pueblo de Dios
para este último tiempo, en un conflicto sobre la adoración falsa y la adoración verdadera. Por esta razón, el libro Apocalipsis identifica al pueblo de Dios, como leímos en el versículo que estuvimos analizando durante la semana, como aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Lo dice claramente. Esto incluye el sábado y no el domingo, el día dado por Dios. Aquellos que rechazan el llamado final de los 3 ángeles, adorar a Dios en su día santo, y que adoran entonces ahora ya no a Dios, sino al enemigo de Dios, al que ha tratado de usurpar la adoración de Dios, pues se colocan en problemas y estarían recibiendo ya no la marca de la señal de Dios que es el sábado, sino la marca y la señal de la bestia, del enemigo, de la serpiente antigua que ha tratado de engañar al ser humano y de usurpar la adoración al Dios del cielo. Ahora, el mensaje de los 3 ángeles, cuando leemos Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 11, se nos dice, en este contexto del tiempo del fin, luego vi volar por el cielo a otro ángel, el cual, dice, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice que ese ángel decía, teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Habla de adoración en este tiempo final. Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin que será fiel a Dios, que hará esa fidelidad que pueda llegar o que la podrán llevar adelante a pesar de las amenazas, de todo lo que tengan que enfrentar, de la mayor oposición que haya en contra de ellos y a pesar de la persecución más feroz que puedan tratar de hacer contra ese pueblo fiel de Dios. Al final de la historia de este mundo se podrá ver con claridad el pueblo de Dios y los que se han dejado engañar. Hoy Dios tiene esta palabra para que podamos abrir nuestros ojos, para que con claridad podamos entender el plan de Dios para nosotros. La adoración a Dios como creador será lo que va a distinguir a los fieles de Él. Al final del tiempo todo el mundo podrá escuchar. La Biblia dice eso, que el mundo entero será alumbrado con el mensaje de salvación. No dice que todos lo aceptarán. El plan de Dios es que todos acepten, pero lo que la Biblia dice es que todos podrán conocer y tomar una decisión acerca de su salvación y su vida eterna. Hoy es momento de tomar decisiones para vida eterna de parte de Dios. Este conflicto final sobre la lealtad a Cristo, la lealtad al poder que se opone a Cristo en la adoración, será el tema central para el pueblo de Dios en este tiempo final y en algunos casos lo es hoy también. ¿A quién quieres adorar? ¿A Dios o al enemigo? Si es a Dios, créeme que Dios ha dejado en su santa palabra una guía segura. Y la ley de Dios es un elemento totalmente válido y necesario del día de hoy. Dios te bendiga grandemente y ojalá podamos tener claro que la ley de Dios hace parte del gobierno de Dios, que en el santuario encontramos esa ley que está en el santuario terrenal, estaba en el santuario terrenal, está en el santuario celestial y que por la eternidad esa ley regirá, esa ley moral rige todo lo creado por Dios. Un abrazo inmenso. Dios te bendiga grandemente. Qué lindo poder compartir juntos esto con alguien más, ¿verdad? Vamos a orar. Eterno Dios, gracias por este momento tan especial donde nos recuerdas que tienes una ley de amor dada al ser humano para protegernos, para guardarnos, que es una ley de libertad, de amor. Y que cuando la obedecemos, la hacemos en gratitud a ti. Nunca lo haremos para ganar nada, lo haremos para agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. Permítenos ser parte de ese pueblo fiel, que se mantiene de tu lado, que escucha tu voz por encima de cualquier otra voz y que al final del tiempo nos mantengas fieles para ser testimonios y testigos fieles de un Dios poderoso y adorarte solamente a ti y llevar a otros por nuestro testimonio a también adorarte a ti y juntos cuando tú regreses a adorarte por la eternidad. Bendice a cada persona que nos ve y nos escucha, llena su vida de tu paz, de tu amor y ayúdale a poder ser fiel a ti, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te bendiga, te acompañe, te guarde, un abrazo inmenso y Dios bendiga cada aspecto de tu vida. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.